Bueno, acá estamos. Esta va a ser una de las primeras pruebas con la bici y hoy está fresquito, tenemos un día muy lindo, todavía no sale el sol para que apriete y haga calor, pero vamos a aprovechar. Me levanté a las 7, son las 9 y vamos a estar saliendo dentro de, no sé, 10 minutos a ver cómo va el viajecito, la primera prueba del triciclo de El Viaje Posible. Estamos por Chacras de Coria, llevamos los primeros kilómetros. La verdad que todo impecable. El día que tenemos, hermoso. Unas pequeñas nubecitas vienen de la montaña, pero la verdad que no me puedo quejar en absoluto. Algo interesante del camino a Chacras de Coria es que se hace todo por bicisenda. Y evitas el gran tráfico de la Panamericana, que para las bicicletas y la gente que corre es peligroso. Algo súper interesante son estos puentecitos que cruzan el canal todo el tiempo y le dan así como un toquecito muy, muy aventurero. A mí hablar del clima que hace, está apenas nublado, corre un vientito fresco, hermoso. Así que para pedalear hoy, un día ideal. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, gente, bienvenidos a la plaza de Chacras de Coria. No, acabo de llegar, hice la primera hora de viaje, todo impecable, todo en orden. Salí de casa, que está más o menos a unos 9 kilómetros y medio acá de la plaza de Chacras. Y ni me dio problema, se la rebancó. Ahí estamos con el triciclo, se la rebancó, debo decirlo. Yo también, que hace un montón de tiempo que no salía. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la primera prueba del primer viaje de este viaje posible. Ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, te va a salir mal. Acabo de ir a la ferretería allá atrás a comprar alambre y una pinza, porque venía andando y yo sentía que se me movía mucho el asiento. El asiento tenía un movimiento terrible y claro, se había desoldado el soporte. Así que vamos a hacer la gran Argentina de lo atamos con alambre y vamos a ver qué pasa, si aguanta o si habrá que volver a casa. Eso es justamente lo que se fisuró ahí, se ve perfecto. Por eso esto se mueve y no está bueno que pase eso. Ese es el arreglo provisorio, lo voy a seguir reforzando para ver cómo aguanta, pero por lo menos ya no se mueve. Tuve que sacar todo porque el de atrás y el enganche de adelante también se rompió. Obviamente, todo el peso va ahí. Así que ya quedaron firmes, por lo menos. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Pero la idea es continuar el viaje. Bueno, ya estamos listos. La bici impecable. Ahora será cuestión de volver a probar. No me di cuenta, también pisé los lentes, así que si están torcidos o se ven raros, porque los hice pelotas, pero nada, hay que seguir, qué sé yo. Estas cosas pasan y hay que estar preparados. Y lo más importante, no enojarse. Cosa tierra del sol y el buen vino. Mirá qué linda bodega, cómo se ve allá al final.
y el camino es hermoso. Una serie de álamos negros muy antiguos y este camino divino para disfrutar. Esto ya es el departamento de Luján de Cuyo. Bueno, el arreglo de la bicicleta quedó excelente. Por lo menos no se mueve el lugar, que es lo más importante, y no se sacude como se sacudía el asiento antes. Vamos a ver si aguanta, si no aguanta. Yo creo que atándolo con alambre, como todo, con muchas cosas en la vida, un tiempo funciona. Lo ideal, este tipo de casos, es resolverlos en el momento, porque si no pasa esto. Yo no creí que estaba tan frágil la soldadura, pero bueno, un poquito de alambre, una pinza y seguimos camino. Lo más importante es tratar de seguir camino a como dé lugar. Miren qué belleza. Bienvenidos a Las Compuertas. Y quiero que vean cómo nos recibe la montaña. Allá al fondo tenemos que cruzar todo ese cordón de montaña que se ve. Bueno, seguimos camino. Ya estamos por la colonia suiza. Faltan 6 kilómetros hasta Cacheuta. Pero el día está hermoso, hermoso. Lo bueno es que no hay tanto tráfico para hacer domingo. La vamos subiendo más y más. La montaña. Estoy muerto. Estoy matado. Hacía mucho tiempo que no andaba en bici. Menos si se trata de que estás pedaleando y haciendo la fuerza todo el tiempo con cuádriceps. Así que muy cansado. Pero quedan 3 subidas heavy, pesadas. Y ya llegamos a Cacheuta. Y ahí supongo que voy a descansar un poquito más. Acabo de almorzar. Y es temprano todavía. Me parece que llego hasta un parador que hay un poco más arriba para hacer noche. Porque si llego hasta... y saludo a la gente, eso es algo muy interesante. Todo el tiempo la gente te toca bocina, te saluda, te gritan cosas. Es por yo creo que por la bicicleta. ¿Qué les decía? Nada, que a esta hora, domingo, mediodía, hay mucha gente que está subiendo al lago de Potrerillos. Entonces los caracoles, primero que tienen mucha pendiente para ir despacio, a eso me refiero. Y segundo que con mucho tráfico, yendo despacio, entre curva y contracurva, quizás, me encanta que la gente se cope. Quizás haciendo curva y contracurva no sea lo mejor con tanto tráfico. Así que voy a evaluar, voy a ver si está pasando mucha gente, porque ha aumentado la cantidad de autos que pasan cada 10 minutos. Son chorros y chorros de autos. Y después cada 5 y ahora cada 3 minutos más o menos. Así que nada, veremos, pero ya estamos en Cacheuta. Falta menos para descansar. Bueno, acá estamos en Cacheuta. Llegado, también es un lugar donde hay puestitos para comer. Y está el puente colgante sobre el río Mendoza. Seguimos camino, salimos de Cacheuta y nos vamos a Potrerillos. Vamos a hacer el intento de llegar. Hay mucho tráfico, eso no me agrada. Y arriba me esperan unos caracoles con una complejidad bastante interesante, que de la mano del tráfico no está bueno. Así que si yo llego a ver que se complica, pego la vuelta, me quedo en un camping y mañana vuelvo a Mendoza.
Pero fíjense qué lindo paisaje tenemos, qué bonito es venir a la montaña en Mendoza. Como les decía, allá atrás se ven los caracoles de Potrerillos, los benditos caracoles. Es una subida bastante intensa, recorriendo mucho, pero mucho viento, y yo vengo con una rueda pinchada. La tuve que inflar, recién al salir de la cacheta me di cuenta, así que estoy viendo si puedo encontrar algún lugar como por acá abajo, a la vera del río, que más adelante se podría, o cruzar la mole de la montaña, perdón, y llegar al dique Potrerillos. Que estoy pensando, son las 4:20 de la tarde más o menos. Así que voy a intentar subir los caracoles. Si sale todo bien, llego a digamos la villa cabecera de Potrerillos. Si no, si me tengo que quedar antes en el camino, en el Perilago, ahí no tengo reparo, no tengo sombra, no tengo dónde armar la carpa. Es peligroso porque hay mucha gente ahora, pero después se va todo el mundo, no queda nadie. Y no tengo agua. Si bien estoy delante de un lago, de un dique enorme, no tengo agua para tomar. Así que tengo que evaluar muy bien. Si no llego a poder subir, como dije, le daré la vuelta y buscaré por acá abajo un lugar donde quedarme, hacer noche y mañana salir con lo que me quede de piernas para llegar de vuelta a Mendoza. Bueno, nada, veamos cómo sigue. Vean la velocidad a la que voy. GPS dice 4 kilómetros por hora. Y todavía no llego a la primera curva. Uy, que está difícil. Para que vean la pendiente. Dificilísimo, muy difícil, pero no me quería quedar en Cacheuta. Vamos a seguir. Les muestro cómo se ve desde acá todo lo que subí y les muestro saliendo del túnel, que es una postal única. Eso es lo que subí, para que vean. Bastante interesante, sigue subiendo y bueno, por ahí van los coches. Bueno, ya es la última y llegamos a la boca del túnel. Les presento la postal más famosa de Mendoza. El dique Potrerillos. Con este atardecer a contraluz me recibe Potrerillos. He llegado. Ahora a buscar esas facturas, a calentar agua, urgente a tomar mate. Esto es Potre, la policía, puestitos de comida. Y ahora vamos a la proveeduría a buscar lo que nos hace falta
espero que esté abierto, pero no, cerradísimo. No, llegué tarde, muy tarde, muy tarde. Muy cansado, muy cansado. Me doy la rodilla, cosa que eso no está bueno. Tengo que inflar la rueda, porque obviamente no me paré a arreglarla, porque si no me tenía que quedar mucho más tiempo. Quiero mate, necesito mate. Buenos días. Dormí bien, me costó un poco al principio. Demasiados pensamientos, pero bueno, nada, logré dormirme. Y de pronto se puso frío la noche, me tuve que abrigar mucho. Tiene que haber bajado a 1 grado bajo cero, más o menos la temperatura. Pero bueno, ya estoy acá, a punto de poner el agua para unos mates. Y arrancar a juntar todo y ver cómo solucionamos el problema de la bici. Yo tengo una alternativa más que se me ocurrió anoche, que es dejar la bicicleta y el equipaje acá en el destacamento policial y bajar en bus a una de las primeras grandes ciudades, por decirlo así, el centro del departamento de Luján, para comprar ahí un repuesto y volver a subir para acá, a colocarlo y ya bajar. Estaríamos hablando de que eso me va a demorar unas 2 horas y media, 3 horas. Así que a empezar, que hay mucho que hacer y bueno, veremos cómo llegamos de vuelta a casa. Bueno, acabo de hablar con Verónica, una chica acá de unas cabañas, Río Blanco, que me dice que más arriba, unos 3 kilómetros, hay un corralón que puede llegar a tener repuestos de bicicleta, por lo menos una cámara. Así que vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, les quería mostrar el lugar en el que amanecí. Eso que ven allá atrás es una montaña de 5.670 metros, si no me equivoco, y que muchos andinistas lo utilizan como lugar de entrenamiento para prepararse para subir en la Aconcagua. Ya identifiqué la pérdida, es ahí, en la unión del material. Entonces suele ser una reparación bastante provisoria, no aguanta mucho, pero bueno, no es la válvula, que es lo que yo creía en un momento, que ahí sí hubiera sido muy complicado. Así que nada, estoy muy tranquilo, muy tranquilo para poder arreglar esto. Ya estamos listos, ya está todo cargado, el triciclo arreglado y bueno, cuestión de empezar a volver. Me quedan 50 kilómetros de bajada, vamos a ver cómo nos portamos en esa situación porque se mueve mucho, es bastante inestable el triciclo cuando agarra velocidad, así que nada, hay que ir con cuidado, paseando, disfrutando del regreso, a pesar de todo lo que sucedió. Todo se solucionó y si no se podía solucionar, algo siempre pasa que hace que las cosas sigan marchando bien. Así que volvemos a Mendoza. Vamos a ver.
El arreglo aguantó bastante. Yo diría que unos 22 kilómetros más o menos. Ya voy a sacar bien la cuenta. Y acá estamos otra vez viendo si podemos arreglar esto. No va a estar fácil para nada, porque ya la rajadura de la cámara, una vez que uno le coloca un parche, si se vuelve a abrir, es muy difícil reparar. Así que veremos qué se puede llegar a hacer. Bueno, saqué. Yo creí que era el arreglo que había hecho de la unión. Justamente se salía el aire por la unión de la cámara, pero está impecable. Tiene un pinchazo nada más, así que sí, se puede solucionar. No es tan complicado. Si hubiera sido acá, olvídate. Está todo excelente. Ahora devuelvo la piedra a su lugar, que parece que lo usan como un banquito, y parto de vuelta. Estoy a 30 kilómetros de casa todavía, pero ya llego. Es menos de lo que uno cree, así que nos vemos un poquitito más adelante. Bueno, después de muchas cosas que pasaron, acá estamos en el Parque San Martín, haciendo como el cierre de este primer video del viaje posible. Y la verdad es que no les conté, no lo filmé, pero siguieron pasando cosas. Y me pareció que ya iba a ser un montón si las dejaba registradas. Así que llegué a casa como pude, desarmé la bici, me acosté como 40 minutos mirando el techo en silencio, pensando en todo lo que había pasado. Y a la única conclusión que llego es que este tipo de cosas van a pasar, van a seguir pasando. Y estar preparados para este tipo de eventualidades es fundamental. Más allá de lo técnico, estar preparados con la cabeza y mantener la calma y tratar de hacer las cosas de la mejor forma con lo que tenemos, pidiendo ayuda si es necesario. Para mí fue un aprendizaje fundamental. Si bien estaba cerca y recibí muchísima colaboración de gente que me escribió cuando se enteró que estaba en aprietos, gente que se merece, por supuesto, un agradecimiento enorme, me hizo pensar que este tipo de proyectos en bicicleta o videoblogs son una lucha constante, y la verdad es que asumirlo y quizás animarse es el objetivo final de todo esto. Así que pronto van a ver nuevos videos, nuevos episodios. Ya vamos a empezar con la dinámica propia del canal, que va a ser videoblog de viaje, con la entrevista y con el coloreón húmedo. En muy poco tiempo agrego el laboratorio a las salidas, así que no se pierdan el nuevo contenido. No dejen de seguirnos en Instagram, acuérdense, El Viaje Posible. Y si viste algo acá que quieras comentar, que quieras ayudar, que quieras dejarme tu recomendación para los futuros episodios, todas van a ser bien recibidas, leídas y obviamente conversadas. Así que gracias por estar ahí, gracias por estar del otro lado, y recuerden, este es el principio de un gran viaje que se llama El Viaje Posible. Nos vemos la próxima.